problema se llama que en la iglesia siempre se van a generar tumores. Se van a generar tumores malignos. Y hay que estar siempre alerta para descubrir estos tumores malignos. Y que en su ramificación no nos alcancen. ¿Okay? Así que el apóstol Pedro nos advierte sobre estos tumores malignos en la iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde porque nos permite reencontrarnos con nuestros amigos. Gracias porque podemos nuevamente reunirnos en torno a la palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender y asimilar aquello que vamos a analizar, profundizar y comentar. De manera muy especial te rogamos por aquellos miembros de tu iglesia, de tu remanente, que están pasando necesidades de alimentación, de salud, trabajo, familiares, matrimoniales, que tú puedas intervenir poderosamente para solucionar esos problemas. De igual manera, quédate con nosotros en el resto del día y que podamos gozarnos en el entendimiento de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos a Ángel, mi gran amigo Ángel de Perú, Ángel David Opasa Llanos y familia. Saludos a su familia también, un abracito a la distancia, un ósculo santo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en estas análisis, transmisiones, conversaciones, comentarios. Les ruego que se queden, se preparen, se pongan cómodos, porque vamos a analizar algo que es bastante conocido. No es ajeno este capítulo 2 de Segunda de Pedro. Vamos para allá. Segunda de Pedro, capítulo 2. Es un capítulo bastante extenso, no por la cantidad de versículos, sino porque cada versículo es bastante largo. Si ustedes se dan cuenta, los versículos de Segunda de Pedro 2 son bastante rellenitos. No son versículos breves. Así que el capítulo 2 de Segunda de Pedro es bien espeso. Voy a intentar estudiar todo el capítulo 2 hoy día, aunque no lo garantizo. Pero vamos a tocar un tema que seguramente ustedes lo han escuchado en otras conferencias a lo largo de los años. Ustedes han escuchado hablar de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y seguramente, bueno, ya está. Cuando uno habla de falsos maestros y falsos profetas, pues se imagina las palabras del Señor Jesús en Mateo 24, ¿verdad? Y uno lo primero que atina a imaginarse o suponer cuando Pedro habla de falsos profetas y falsos maestros, bueno, son personas que dicen ser Cristo, ¿no es cierto? Ejemplos grotescos de engaño, ¿verdad? En Rusia tenemos a Vissarión, bueno, o teníamos, ya lo cogieron preso ya por sinvergüenza. Qué sé yo, tenemos un falso Cristo en Brasil, tenemos a otro por allá, por la India. Han aparecido muchos personajes imitando lo que supuestamente era Cristo, ¿no es cierto? Y con túnicas, y con pelo largo, y con barba, líderes de sectas, ¿no es cierto? Nos imaginamos eso cuando hablamos de falsos profetas, falsos maestros, ¿no es cierto? Falsos Cristos. Entre paréntesis, cuando hablamos de falsos cristos, eso también incluye ser falso profeta y falso maestro. O sea, un falso maestro y un falso profeta es un falso Cristo. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta eso. ¿Ya? Solo que el pretender ser Cristo es un poquito más evidente, es más grotesco, es más osado. Tendemos a rechazarlo inmediatamente. Imagínense ustedes que aparezca César por ahí, ¿verdad? O Ángel, y diga, yo soy Jesús que ha vuelto al mundo, ¿no es cierto? Inmediatamente rechazaríamos a César, pues está loco este hombre, diríamos, ¿no? ¿Verdad? Claro, el pretender ser Cristo es más evidente. O sea, quienes algo de experiencia hemos tenido en la palabra de Dios y en la vida cristiana, pues inmediatamente lo rechazaríamos. Pero hay un engaño
de falsos cristos que no dicen que son cristos, pero sí son anticristos en su manera de actuar y de enseñar. ¿Okay? Saludos a Eli, que se viene integrando recién. Dios te bendiga mucho y que tengas un lindo sábado. ¿Okay? Ok, entonces a lo que hace alusión el apóstol Pedro es a falsos profetas y falsos maestros. Y vuelvo a repetir para aquellos que se están integrando. Cuando hablamos de falsos cristos y falsos maestros, eso por esencia son personas anticristos. O sea, todo falso maestro y todo falso profeta es un anticristo. ¿Ok? Ya voy a explicar por qué eso. Bueno, quienes me han seguido en todos estos años han escuchado seguramente los temas que he hablado sobre el anticristo. ¿Qué es ser un anticristo? Saludos a Bernardita, que se viene integrando. Ojalá se quede. Bueno, quienes me han escuchado por años sabrán qué es un anticristo, ¿verdad? Yo he dado varios temas sobre eso. ¿Qué es ser un anticristo? Porque el apóstol Juan nos advierte sobre la aparición de muchos anticristos, dice, que han aparecido por el mundo. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de anticristos, en términos etimológicos, estamos hablando de personas, seres humanos, que tienen un accionar, una conducta, ¿no es cierto?, o un discurso que está diametralmente en contra del testimonio de Jesús. Por lo tanto, se constituye en un anticristo. ¿Ok? También es anticristo quien pretende ser Cristo, es decir, ocupar el lugar de Cristo. No solamente posicionarse en contra de la persona de Jesús y todo lo que implica eso, su testimonio, su naturaleza, su deidad. Todo aquel que ataca la deidad de Jesús o la deidad en general, a las tres personas que conforman la deidad, son anticristos, ¿verdad? Por eso que yo les hablo, y yo espero que ustedes me entiendan. Ustedes saben que este servidor es muy claro para hablar, a veces incómodo para hablar, a veces provoca un poquito de escozor cómo me expreso. Yo sé que es así, pero por favor, no lo hago con mala intención, no es mi intención herir, sino es ser sumamente claro, hacer uso de la retórica de la parresía. Ese es mi objetivo, ¿ok? Usar la parresía, que es el diálogo sin filtro, pero con la verdad, una verdad sin filtro, sin aceite, sin ningún tipo de anestesia, ¿ok? Porque ese es algo que ha caracterizado a este servidor en medio de toda la farándula y de las sectas destructivas del sostén propio, es que justamente no uso de diplomacia, ni protocolos, sino que vamos directo nomás al grano, vamos con el mensaje directo a la vena. Y al que no le gusta, que se salga de la transmisión y me bloquee. Le ruego me bloquee. ¿Ok? Entonces, ¿qué es también un anticristo? Un anticristo es aquel que enseña o difunde algún tipo de enseñanza contraria al Evangelio de Jesucristo. Eso también es un anticristo, porque enseñar algo que no enseñó el Señor Jesús, o en general la palabra de Dios, es oponerse a Dios. Es oponerse a Jesús, a la deidad. Eso constituye un anticristo. Así que dentro del amplio grupo y abanico de situaciones que pueden ser consideradas como anticristo, incluimos a los que pretenden ser Cristo literalmente, a los que enseñan herejía, a los herejes o falsos maestros, porque básicamente el hereje es el que enseña falsa doctrina, promueve falsa doctrina. ¿Ok? Cuando hablamos de falsa doctrina estamos hablando de enseñanza, dogmas o principios, ¿no es cierto?,
que no tienen sustento en la palabra de Dios. Eso es una falsa doctrina. ¿Okay? Y el que enseña falsa doctrina, pues primero está en apostasía. El que enseña falsa doctrina es una persona apóstata, porque al enseñar falsa doctrina ha abandonado, ¿no es cierto?, el fundamento. Cuando tú abandonas el fundamento, o te alejas del fundamento, o renuncias al fundamento, eso se llama apostasía. Aunque el apóstata crea fanáticamente que está en la verdad. Ese es un problema que pasa en su cabeza, del cual no podemos hacernos cargo. De hecho, la mayoría de los herejes cree que está en la verdad. Y cree que tiene una nueva luz y que tiene la última guinda de la torta. O la última Coca-Cola del desierto. Sin embargo, no pasa la prueba. ¿Verdad? Y no voy a especificar a qué herejes podemos referirnos. Ustedes ya los conocen. Es cosa de entrar a las redes sociales, ¿no es cierto? Es cosa de enterarse de algún grupúsculo de hermanos que ande por ahí cerca de ustedes, y ustedes empiezan a analizar qué cosas están enseñando, usted se da cuenta inmediatamente en qué están. ¿Okay? Bueno, el apóstol Pedro advierte acerca de los falsos profetas y falsos maestros, o sea, anticristos. Y dice lo siguiente, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, dice así: pero hubo también. Cuando dice pero hubo también, hace referencia o hace alusión a lo que venía diciendo antes. Acuérdense que ayer estudiamos segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 16 al 21. Ya hablamos de la palabra profética más segura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro hace alusión a la palabra profética y a sus profetas más seguros, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Vale? Y de hecho Pedro también hace alusión a su propia experiencia. Dice, porque no os hemos traído nosotros un mensaje inventado por ahí, fábulas artificiosas, dice, ¿no es cierto? Ahora, en contraste con la profecía verdadera, con los profetas verdaderos, con los apóstoles verdaderos, con los maestros verdaderos, en contraposición a eso, Pedro dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo. Ahora, esto está en pasado, pero evidentemente la experiencia cristiana es cíclica, pues esto se ha repetido a lo largo de todas las épocas. Él está haciendo referencia a un momento actual, a un momento puntual ahí, en su momento. Recuerden que esta carta está siendo enviada a muchos creyentes que están en la dispersión, ¿no es cierto?, a los expatriados, y que la gran mayoría de los destinatarios de esta cartita eran de origen gentil, incluso pagano. Así que Pedro hace ese contraste entre la verdadera profecía, a la cual hacéis bien en estar atento, pero también ahora alude a una realidad de la cual también tenían conocimiento en las iglesias. Pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas entre el pueblo. Noten, Pedro hace alusión al ministerio profético. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la problemática psicológica y psíquica del falso maestro? Del que está en tinieblas. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de eso un poquito? Y dijimos que cuando la mente está iluminada con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo influye en las percepciones mentales. Vemos todo más nítido, más claro, se perfecciona, se robustece nuestro sentido común, nuestro criterio, nuestro discernimiento, nuestra manera de discriminar las cosas. Todo se refina, todo se aclara, todo se limpia cuando la presencia del Espíritu Santo está en medio nuestro. Y no solamente en medio nuestro, sino que somos morada del Espíritu Santo. A contrario sensu,
cuando la mente o el ser, en el ser no está la presencia del Espíritu Santo, evidentemente los espíritus inmundos que moran en nosotros o en aquel que está en impiedad, ¿no es cierto? Porque cuando hay presencia de espíritu inmundo es porque está dominando la carne, está dominando la naturaleza humana, y eso abre la puerta, ¿no es cierto?, a los espíritus de demonios. Cuando el espíritu de demonio domina la mente, el ser, es decir, somos morada de un espíritu inmundo, la mente se ve afectada y por lo tanto la mente procesa mal las expresiones bíblicas. Es decir, el espíritu inmundo en la mente provoca que malinterpretemos la escritura, que les demos una mala lectura. Somos torpes para entender la escritura. ¿Ok? O sea, nos transformamos en imbéciles. Entiéndase la palabra imbécil en su sentido original. Por favor, yo no lo estoy usando como insulto. ¿Ah? O sea, tengamos un poquito más de cultura, no seamos como la mediocridad del sostén propio, ¿no es cierto?, que son un ejército de ignorantes y de mediocres y de deficitarios. Nosotros estamos en una lucha espiritual y en una lucha cultural. Los cristianos no pueden ser ignorantes. Por eso que tenemos proliferación de sectas destructivas de sostén propio que enseñan disparates, porque son ignorantes. Al estar dominado por un espíritu inmundo, la mente procesa mal. Los procesos intelectivos son lentos, torpes, confusos y entendemos mal la escritura. Ejemplo de eso es lo que pasa con las sectas satánicas que interpretan, por ejemplo, los textos de Espíritu de Cristo. Entonces, esta gente imbécil, ¿qué dice? Imbécil, estoy refiriendo a una especie de retardo, una especie de problema intelectivo. Eso es un imbécil, una persona que no procesa bien su mente, que es idiota, ¿no?, que es tonta. Eso es el imbécil. El imbécil lee los textos bíblicos e interpreta mal. Por ejemplo, las sectas satánicas que dicen que cuando la Biblia habla de Espíritu de Cristo, ¿qué dicen ellos en su mente limitada? Que dicen, no existe Espíritu Santo porque ese es el Espíritu de Cristo. Es Cristo mismo, dicen. ¿Ok? Y así podríamos seguir con ejemplos y ejemplos. Yo ayer hablé de todo esto y le hablé de varios ejemplos bíblicos que estas personas leen y no entienden bien. No entienden. ¿Ok? Pero Pedro hace una distinción entre el ministerio profético y el ministerio de la enseñanza. Dice, por ejemplo, en el versículo 1, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ya voy a hablar de eso ya, porque entre el pueblo. Porque Pedro hubiese aludido a profetas que están en el mundo, en algunas sectas, ¿no es cierto? Pero no, él habla de profetas que van a salir de entre los creyentes, y que es un fenómeno que pasa hoy día también. Es cosa de ver las redes sociales, Facebook, YouTube, y está la pila de criminales espirituales, ¿no es cierto?, y poniendo fechas y con cada peculiaridad, y que tienes que hablar en hebreo, y una serie de estupideces que ustedes son testigos de eso. No tengo para qué describir en detalle eso. De entre el pueblo. Pero también, aparte de falsos profetas, dice, como habrá, o sea, tenemos que esperar esto en un futuro. Entre vosotros, otra vez, primero profetas entre el pueblo, y ahora entre vosotros habrá falsos maestros. El maestro es el que enseña. El maestro es el que interpreta. Quiero explicarles eso. Quien tiene el don de la enseñanza, en virtud de la operación del Espíritu Santo, ese don lleva implícito la habilidad para interpretar. Voy a repetir esto.
a quien Dios le ha dado por su misericordia el don de la enseñanza, ese don de la enseñanza lleva implícito la capacidad o la habilidad de interpretar. Porque básicamente el maestro bíblico, el que enseña la Biblia, es un intérprete. Porque tiene que interpretar bien al autor de la Biblia. Yo tengo que, como maestro bíblico, lograr transmitir a mis alumnos lo que quiso decir Pedro y no otra cosa. Y si yo quiero especular o teorizar, tengo que aclarar. Bueno, esto no lo dice Pedro, pero pareciese que quisiese decir esto. Yo pienso, a título personal, esto y esto otro, ¿no es cierto? Hay que aclararlo cuando uno emite una opinión personal, ¿cierto? Que somos libres de hacerlo. Pero la responsabilidad del maestro bíblico es de interpretar correctamente al autor bíblico. ¿Ok? Así que por eso Pedro advierte acerca no solamente de falsos profetas, ¿no es cierto? Profetas en el sentido de la comunicación, de la revelación directa de Dios a un profeta sobre eventos próximos, futuros, ¿no? La revelación de alguna luz especial. En ese sentido, el ministerio profético. Habrá personas que pretenderán tener luz especial, luz más adelantada, tener alguna revelación de algún misterio. En ese sentido, profeta. Habrán personas que pretenderán eso. Ejemplo de eso hemos tenido en nuestro medio. Ustedes ven cómo algunos desquiciados que se han hecho millonarios y hasta aviones tienen y canales de televisión donde los imbéciles los siguen apoyando, y ya vamos a ver que Pedro dice que quienes apoyan a los falsos profetas y a los falsos maestros son cómplices y recibirán su juicio, su condena, junto con los falsos profetas y los falsos maestros. Esa parte no la dicen los que enseñan la Biblia, porque es un poquito desagradable. Esa parte no la enseñan, ¿verdad? No, esa parte no la enseñan. Bueno, si entran a este canal, tienen que estar dispuestos a escuchar todo lo que dice el Evangelio, y no solamente lo agradable, ¿ya? Ok, bueno, ejemplos de eso tenemos en nuestro medio. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos muy respetables, aparentemente, ustedes han visto por redes sociales que han anunciado profecías, han declarado cosas sobre la profecía y no se han cumplido? Y los imbéciles siguen apoyándolos y siguen escuchándolos y siguen diciéndole y dándole like. Impresionante la imbecilidad cristiana. Increíble. No voy a especificar qué persona y qué ministerio, ustedes saben a qué me refiero, donde han dicho cosas, revelaciones, sueños, fechas, y no se han cumplido. Y vayan a ver en estos momentos cuántos los están siguiendo y los siguen apoyando. Increíble. Eso demuestra que las personas que siguen a esa gente no entienden la Biblia. Bueno, el apóstol Pedro advierte sobre estos falsos profetas, pero también sobre falsos maestros. Y como ya dije no lo voy a volver a repetir, el que llegó tardecito tiene que dar rewind. El falso maestro entonces interpreta. Pedro hace alusión a aquellos que interpretan la Escritura. Y quiero aludir a lo siguiente. Históricamente, la iglesia fue perseguida, de hecho, ha sido perseguida por muchos motivos, pero uno de los principales motivos fue el tema de la Escritura, el tener la Escritura. Recuerden ustedes la Edad Media, donde era complicado, era muy difícil tener un ejemplar de la Biblia. Fue gracias a los adelantos científicos en que se pudo desarrollar la imprenta, y con eso pues se hicieron populares los escritos de muchos reformadores,
y la gente del vulgo pudo tener acceso a la literatura, instruirse, y de alguna manera la luz comenzó a ser socialmente diseminada, ¿verdad? Pero el solo hecho de tener la Biblia constituía un delito, constituía una ilegalidad. Y muchos sufrieron y pagaron con su vida por tener un ejemplar de la Escritura o ser sorprendidos difundiéndola. Famosos son, ¿no es cierto?, el contrabando que había de Biblias, ¿no es cierto?, en la Edad Media, en los tiempos de la Reforma, o la difusión clandestina que hacían los valdenses. Ustedes pueden leer la historia de los valdenses y ver cómo ellos copiaban algunas páginas de la Escritura y la repartían de manera clandestina, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos un problema al contrario. Hay demasiadas Biblias. Hay muchas Biblias. Hay versiones tradicionales, como la Reina Valera 1960, en español, que es una excelente traducción, como también tenemos versiones modernas, contemporáneas, de no sé qué, y NBI, y Pechita, y qué sé yo, y tenemos un montón de traducciones. Entonces, el problema actual ya no está en no tener Biblias, ahora tenemos de sobra Biblias. Entonces el diablo, al no poder suprimir la Biblia, ¿qué es lo que hace? La malinterpreta. Entonces ahora ya no es un problema de falta de Biblias, ahora hay un problema de mala interpretación de la Biblia. Por eso que el apóstol Pedro habla de falsos profetas y falsos maestros. Es decir, cuando dice falsos maestros, está diciendo va a haber un problema de interpretación de la Escritura. Ya no va a haber un problema de falta de Escritura, ahora hay un problema de mala interpretación de la Escritura. ¿Ok? En estos momentos, en estos precisos momentos, hay varios maestros transmitiendo por redes sociales algún tema bíblico y hay miles siguiéndolos. Pero están enseñando cosas que son contrarias al Evangelio. Pero usted los escucha y parece muy sabiondo, muy entretenido. Sin embargo, no pasan la prueba. Cuando usted le pregunta sobre la deidad, tienen problemas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué ganan estos falsos maestros? ¿Qué ganan estos falsos maestros al hacer lo que hacen? Bueno, yo lo quiero hacer un pequeño análisis psicológico de los falsos maestros, ¿verdad? Le voy a hacer un pequeño análisis psicológico, ¿eh? Una especie de ¿cómo se llama esto? Una especie de pronóstico de, ¿cómo se llama? Bueno, ¿ok? El falso maestro tiene un proceso mental que es producto de lo que hablábamos ayer, es producto de la influencia de espíritu inmundo en su mente. Quiero aclarar eso. El falso maestro está bajo la influencia de un espíritu inmundo, una evaluación. Gracias, Anita. Un chequeo, una evaluación, ¿no es cierto? Un pronóstico. ¿Ah? Ok. El falso maestro está bajo un espíritu inmundo, bajo posesión demoníaca. Esto suena muy fuerte porque cuando hablamos de posesión demoníaca, nosotros nos imaginamos las películas de posesiones, ¿no es cierto? De que la cabeza se da vuelta y que vomita y que tiene un líquido verde y que y habla ronco, ¿no es cierto? Tenemos esa imagen del poseído, pero eso no es así. Una persona se puede ver muy respetable y puede estar llena de espíritus inmundos. La única manera de darnos cuenta que está bajo la posesión demoníaca es que hable cosas contrarias a lo que enseña nuestro Señor Jesús en su palabra. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ok?
El falso maestro, no me estoy refiriendo al hermano que le cuesta aprender, que es un poquito lento para entender. No, ese hermano no. Ese hermano simplemente está en un proceso de madurez y de crecimiento, que eso no es posesión demoníaca, ¿verdad? Pero estoy hablando del falso maestro, ese que se erige como líder, como referente, que tiene seguidores, ¿no es cierto? Que es mediático, ¿no es cierto? A ese me refiero, al maestro. Solo que hay maestros de Dios y maestros del diablo. Verdaderos maestros y falsos maestros. Yo me estoy refiriendo al falso maestro. El falso maestro está poseído por uno o muchos espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque la presencia del espíritu inmundo influye directamente en las percepciones, influye directamente en los procesos mentales. El falso maestro malinterpreta la escritura porque no ve, tiene la vista corta, como dice el apóstol Pedro y leímos en transmisiones anteriores. ¿Okay? Es ciego, no ve, tiene la vista corta, tiene una confusión en su mente. De ahí Babilonia, de ahí el concepto de Babilonia, confusión. El falso maestro básicamente está confundido. Pero ¿por qué es eficaz en el engaño y es convincente? Porque el falso maestro tonto no es. Es una persona que tiene habilidades intelectuales. Es una persona que puede ser asiduo lector, puede ser una persona que dedica tiempo al estudio de la escritura, puede ser una persona que ha dedicado años a leer, a estudiar y a manejar ciertos temas. Entonces tiene cierto dominio, maneja los temas, pero él tiene una amalgama en su cabeza. Entonces hay ciertas áreas del evangelio que no le entran, no entiende. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha sido autodidacta, porque se ha enseñado solo, porque ha tenido falsos maestros, porque no ha tenido una guía sabia y honesta para que lo aconsejen, ¿no es cierto? Entonces no tiene formación. Puede saber mucho y leer mucho, ¿no es cierto? Puede tener facilidad para hablar, por ejemplo, pero no tiene formación, que se llama. Formación quiere decir que ha adquirido cierta estructura, cierta disciplina o ciertos principios que le dan sustento a su oficio de maestro, ¿cierto? Por ejemplo, el falso maestro no domina los principios de interpretación bíblica, ¿ok? O lo que se conoce en teología como la hermenéutica, que son los principios de interpretación bíblica. Ayer también hablamos un poquitito de eso, no lo voy a repetir ahora, ¿ya? Entonces, básicamente el falso maestro adolece de la habilidad o carece de la habilidad interpretativa. Tiene un problema con la interpretación bíblica. Ese es el problema. No tiene un problema de conocimiento, no tiene un problema de oratoria. Ese no es el problema del falso maestro. Por algo el falso maestro es maestro, enseña. El problema es que tiene un problema de interpretación. El falso maestro tiene un problema de hermenéutica. Ese es el problema del falso maestro. ¿Qué está sucediendo en redes sociales, por ejemplo, con la farándula y las sectas destructivas del sostén propio? ¿Qué está sucediendo? Que hay muchos maestros que se han levantado. Unos llamados por Dios, otros no. Unos que se han llamado a sí mismos, ¿ok? No tienen el talento, no tienen el don, no tienen la habilidad, no tienen la experiencia, ¿no es cierto? Pero se han largado a ser maestros. Otros, Dios los llamó como maestros, pero se han desviado. Entonces, son eficaces porque tienen ciertas habilidades naturales, ¿cierto? Tienen el hábito de la lectura, etcétera, etcétera. Entonces son convincentes. Y la gente está entretenida escuchándole, da like, ¿no es cierto? Y los temas, y qué sé yo. Pero cuando usted empieza a aplicar los principios de interpretación bíblica, comienzan a fallar, ya fallar, ya fallar, ya fallar, ya fallar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo práctico de esto. También lo dije ayer. Están los falsos maestros, por ejemplo, que argumentan de la siguiente manera. Y a los ingenuos los envuelven así. Y la escritura dice, nadie sabe el día y la hora.
pero no dice el día y el año, pero no dice el año y el mes. O sea, ¿cómo interpretan ellos ese texto? Ellos lo interpretan y dicen, bueno, el texto dice día y hora. O sea, no estamos autorizados a averiguar el día y la hora, pero sí el mes y el año. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de la sutileza? Claro, tiene lógica, porque el falso maestro engaña porque es lógico, es decir, suena razonable, suena creíble. Claro, ¿verdad? El texto dice el día y la hora, no dice mes y año. Por lo tanto, ¿cómo interpreta el falso maestro? Dice, bueno, entonces estamos autorizados a averiguar el mes y el año, porque el texto solamente dice día y hora. ¿Verdad? Ese es un ejemplo de cómo envuelven a la gente y le engañan. Y entonces ellos empiezan a construir artificiosamente, como decía Pedro, fábulas. ¿Verdad? Pero al no entender, al no interpretar correctamente ese texto, por ejemplo, del día y la hora, nadie lo sabe, en relación con otros textos que aluden a lo mismo, como por ejemplo Hechos 1:8, que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, ¿no es cierto? Y otros más. Al no analizar ese texto en conjunto con otros y entender qué quiere decir, qué quiere enseñarnos la inspiración respecto a la investigación de los tiempos, ¿no es cierto? Pues caen en este tipo de argucias básicas y torpes de decir, bueno, como la Biblia nos dice sobre el mes y el año, entonces estamos autorizados para averiguar el mes y el año. Es lógica. Claro, suena lógico. Entonces el hermanito más ingenuo, más inocente, que no tiene mucha experiencia, ¿no es cierto?, pues cae. Y así han caído miles. ¿Vale? Han caído miles en eso. ¿Ok? O por ejemplo el famoso ejemplo del Espíritu de Cristo, que ya lo he comentado. Y otros textos más que son increíbles cómo los interpretan. Una cosa increíble. ¿Ok? Entonces, el versículo 1 dice acá, estoy en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, el éxito del falso maestro consiste, y esto es una regla que ustedes ya conocen, es de que si abiertamente dijésemos una herejía, abiertamente, pues automáticamente la rechazaríamos, evidentemente. Por lo tanto, la herejía debe ir envuelta, la herejía debe ir con un envoltorio atractivo que nos embole la perdiz, ¿cierto? Por ejemplo, las sectas satánicas que fijan fecha para la segunda venida de Cristo, ¿cómo hacen ellos para convencerte de que Cristo viene en tal fecha? ¿Cierto? Por ejemplo, las sectas judaizantes, por ejemplo, que hablan del 2043, 2045, en base a las fiestas judías. Entonces, ¿cómo lo hacen para convencer a la gente? Como no todas las personas dominan el tema de las fiestas judías, que no tenemos por qué dominarlas tampoco, ¿verdad? Pero nos meten ahí, ¿no es cierto? Nos embolan la perdiz, que los jubileos, y que el año, y que acá, y que la fiesta, y que esto, y que el Pentecostés, y que las trompetas, y las gavillas, y nos ponen los calendarios, y nos envuelven la cabeza para terminar convenciéndonos que Cristo viene el 2043 o el 2045. ¿Te dan cuenta? Ellos cumplen la profecía del falso maestro, que fábulas artificiosas, dice Pedro. Es decir, crean toda una estructura, crean todo un árbol, una genealogía, para terminar convenciéndonos de que hay una fecha para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es lo que pasó con esta secta de Jeff Pippinger, por ejemplo, que decía que el derribamiento de las Torres Gemelas del World Trade Center, el año 2001 fue, ¿verdad? Bueno, 2001. Eso marcaba el juicio de los vivos, dice él. ¿Te acuerdan que salió eso? Bueno, yo seguía a Jeff Pippinger desde el año 1997. Yo conozco su carrera. He leído su literatura, he leído todos los libros que ellos han sacado. Todos. ¿Ok? Todos. Y Jeff Pippinger comenzó a desviarse del mensaje. Jeff Pippinger fue una persona
bastante, que aportó mucho al tema independiente, al tema del sostén propio, por ahí por los fines de los años 80 y principios de los 90. Pero a mediados de los 90 comenzó a desviarse del mensaje, hasta que llegó a la locura, y un montón de gente lo apoyaba económicamente. Empezó con la locura de fijar momentos, hitos, decía él, para el inicio del juicio de los vivos. Él decía que ya estábamos en los juicios de los vivos, y que un hito que marca ese inicio era el derribo de las Torres Gemelas, y empiezan ellos a crearse una cosa fantasiosa. Por eso que el apóstol Pedro dice: no os hemos dado a conocer la profecía siguiendo fábulas artificiosas. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? O algunas sectas satánicas, unas que están en España, que fijan fecha para la venida de Cristo, por ejemplo el 2031, ¿cierto? Bueno, toda esta gente, ¿cómo convence a las personas de que Cristo viene en el 2031? Bueno, acumulan un montón de textos que tienen que ver con los 6.000 años, ¿verdad? Juntan todos los textos que hablan de los 6.000 años, ¿no es cierto? Más los 1.000 años del famoso milenio, 7.000, ¿no es cierto? Ok, 6.000 años, y entonces ellos sacan como conclusión y sacan sus cálculos 2031. Entonces, claro, tú tienes 20 videos de 2 horas cada uno, dándole con la cita de los 6.000 años, que terminan convenciéndote. ¿Verdad? Y así podríamos seguir. O hay otros líderes, por ejemplo, que se la dan de ositos de peluche. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Se lo dan de ositos de peluche, de simpático, de tío, de qué sé yo, y disparate tras disparate, y falsa profecía tras falsa profecía. Y ahí están los imbéciles siguiendo y apoyándolo para que se compre más avioncito. Es una cosa de locos esto. ¿Ok? Y eso por falta de entendimiento, porque nos guiamos por el carisma, nos guiamos porque es entretenido para escuchar, porque es simpático, porque es tierno, porque no sé qué, que el tío, que acá, que aquí, que allá. Nos guiamos por eso. Pero no nos guiamos por esto. Nos puede estar contando la herejía más uno y nosotros lo seguimos porque es simpático, porque el tío, ay, que se ve tan presentable. ¿Ah? Introducirán encubiertamente. Esta palabra de encubiertamente quiere decir infiltración. La infiltración es la introducción, en este caso de una falsa enseñanza, pero que no reviste sospecha. Parece verdadera, parece lógica. ¿Ok? Así es, Anita. Entonces introducirán encubiertamente. No terminé de decir lo anterior. ¿Cuál es el interés de los herejes en hacer esto? Porque usted me dirá, bueno, ¿qué ganan con introducir herejías? Bueno, el apóstol Pedro dice, ¿cuál es el interés? ¿Por qué lo hacen? Porque déjeme decirle una cosa. Hay dos tipos de falsos maestros, según mi experiencia de 25 y algo más de años en el circo este. Hay dos tipos de falsos maestros con los que me he encontrado en mi labor. Está el hereje que está sinceramente engañado, es decir, cree de todo corazón su fábula, ¿no es cierto? Y la enseña con pasión y cree que está enseñando la última chupada del mate, ¿cierto? Lo cree, sinceramente está engañado y lo cree. Cree que tiene la última luz, que ha descubierto no sé qué, que él ha sido llamado, iluminado, que es una atalaya, un centinela, y tiene una misión, una cruzada que realizar, y funda un ministerio, y le pone un nombre bonito, y abre un canal de YouTube, y qué sé yo. Ese es el hereje convencido, sincero, que cree la herejía, ¿cierto? Como la pila de ingenuos que creen que Cristo viene en el 2031, y otras herejías más. Hay muchas herejías más. Que no hay que bautizar en el nombre de la Trinidad bíblica, que hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús,
que hay que aplicar el calendario judío, andan otros, ¿no es cierto?, el calendario lunar, ¿ya? Que el sábado que guardamos no es el sábado realmente, porque el sábado a veces cae miércoles. Hay un montón de engaños que están saliendo por ahí y esos maestros lo creen de todo corazón, ¿ok? Está el hereje convencido, pero también está el hereje sinvergüenza, ¿ok? Está el hereje sinvergüenza, que es el que sabe que está equivocado, pero le ha resultado el negocio, le ha resultado exitoso la argucia, porque tiene seguidores, porque lo están apoyando, porque le llegan recursos, entonces él sigue con la mentira. ¿Ok? En todo caso, déjeme decirle lo siguiente, ¿eh? Los herejes de esta segunda clase son los menos, según mi experiencia personal. Esta segunda clase de herejes son los menos, pero hay muchos, y le puedo dar hasta nombre y apellido. ¿Ok? La mayoría de los herejes son sinceros. La mayoría de los herejes creen sinceramente que no existe el Espíritu Santo, creen que el Espíritu Santo no es una persona, creen en un Dios distinto de la Biblia, creen en una deidad de dos personas. Hay otros que creen que no son dos personas, sino que son esencias. Otros creen que Cristo no es eterno. Otros creen que el Espíritu Santo son los ángeles. Y así podría seguir y seguir relatándole cosas extrañas que están entre nosotros. ¿Ok? Así que el apóstol Pedro, más adelante vamos a leer que él nos dice clarito como el agua por qué el hereje hace lo que hace. Y se refiere a ambas clases de hereje. Al hereje sincero y al sinvergüenza. Entonces dice que introducirán encubiertamente herejías destructivas, destructoras, dice acá. Destructora sería lo mismo que desoladora, destructora. Y aún, cuando dice aún, quiere decir que llegarán al colmo, llegarán al extremo incluso de negar al Señor. De negar al Señor. Cuando dice Señor, acá se está refiriendo al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, en relación con su ministerio terrenal, el plan de salvación, su plan de rescate. ¿Okay? Porque dice, aún negarán al Señor que los rescató. ¿Que los rescató de qué? Del pecado. Es decir, cuando Pedro dice que entre nosotros, entre el pueblo, está haciendo alusión a falsos profetas y falsos maestros que apostatarán, serán apóstatas entre nosotros. Quiero aclarar eso ahora. Nosotros tenemos la idea superficial de que cuando hablamos de un apóstata, es alguien que está lejos de nosotros. ¿Cierto? El apóstata es alguien que está lejos, que se fue, que renunció y se fue. Y ya no se junta con nosotros. Nada más equivocado. El apóstata puede estar entre nosotros. Porque el apóstata cree que está en la verdad. ¿O usted cree que el apóstata cree que cayó en el engaño? El apóstata cree que está en la verdad, pero es apóstata. O sea, desde el punto de vista bíblico no pasa la prueba, es un apóstata. Pero él, como no está bajo la influencia del Espíritu Santo, en su mente entenebrecida cree que está en la verdad. No sé si me están entendiendo la idea. Si usted le pregunta a uno de estos hermanos con fiebre que creen que Cristo viene en el 2031, si ustedes les dicen, hermano, ¿usted es un apóstata? No, estoy en la verdad presente y estamos proclamando la gloriosa esperanza de la venida de Cristo al 2031. Ellos nunca se van a considerar que están equivocados o han abandonado la fe. Usted le pregunta a estos hermanos con fiebre que creen que el Espíritu Santo no es persona, y ellos creen que están en la verdad. Ellos creen que tienen la última luz y que están en la luz de los pioneros, en la luz original, dicen ellos, y que están volviendo a las raíces, ¿no es cierto?
Si usted conversa con estos hermanos que tienen fiebre y se creen medio judíos, ¿no es cierto? Y que andan con Yahshua y el Eterno, ¿no es cierto? Y andan con toda esta cosa, ¿no es cierto? Y se ponen un pañuelo blanco arriba, una cosa así media como de rabí judío, y se ponen una barba larga, y andan con toda esa estética judía. Si usted le pregunta a sus hermanos, hermano, ¿usted está en apostasía? Seguramente sus hermanos le van a decir, ¡no! Estamos volviendo a las sendas antiguas, le van a decir. Estamos yendo a lo hebreo, estamos volviendo a la mente hebrea, estamos abandonando lo griego, estamos yendo a lo hebreo, a lo original, a la senda antigua, estamos reparando, dicen ellos. ¿Se dan cuenta? El apóstata cree que está en la verdad presente. El apóstata cree que está en la verdad y cree que está en una cruzada para guiar al resto de hermanos hacia la verdad más perfecta. Y eso pasa con todas las sectas destructivas del sostén propio actualmente. Ahora han salido otras sectas que se denominan los historicistas, ¿no es cierto? Y se creen la última Coca-Cola de la tierra porque son historicistas, pero son ni. Son gente ni. Ustedes saben lo que significa ni, pues. Los que siguen mis temas saben lo que significa ni. ¿Verdad? Y así se van a encontrar con cada cosa que sale. Así que cuando hablamos de falsos maestros, falsos profetas, estamos hablando de gente que está entre nosotros, que profesa nuestra fe. Por eso es que no podemos confiarnos. La única manera de descubrir a un apóstata, anticristo, hereje, falso profeta y falso maestro entre nosotros es sometiéndolo a la regla bíblica. Hay que probarlo doctrinalmente. Mi consejo personal, esto ya es personal, para que ustedes prueben inmediatamente, rapidito, a alguien que está en la verdad o en la mentira, pregúntele sobre la deidad. Pregúntele sobre la Trinidad bíblica. Pregúntele sobre eso, a ver qué opina. Ahí lo pilla inmediatamente si está en la verdad o no. Automático. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué las herejías son destructoras? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se figuran ustedes por qué las herejías son destructoras? ¿Por qué el apóstol Pedro dice herejías destructoras? Vamos a leer lo que dice la versión de Jerusalén sobre este mismo texto, y es maravilloso cómo se expresa la versión de Jerusalén, que es una versión que la amo, me encanta. Es una versión que me ha acompañado por décadas a estudiar y entender la palabra de Dios. Para mí es una de las versiones más precisas, más exactas, más bonitas de la escritura en español. Y por supuesto la Reina Valera 1960, que la amo. En 2 de Pedro 2.1, 2 de Pedro 2.1 dice: hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas, dice la versión de Jerusalén, y que, negando al dueño que los adquirió, miren qué bonito cómo se expresa. Acá la versión Reina Valera 1960 dice: y aún negarán al Señor que los rescató. Acá dice que los adquirió, que los rescató o adquirió o redimió con su sangre preciosa. Es decir, le darán la espalda, porque Pedro está hablando de falsos profetas y falsos maestros que eran creyentes. Son parte de la iglesia, pero son apóstatas. Desde el punto de vista del evangelio, son apóstatas. Independiente de lo que en su cabeza ellos crean, bíblicamente son apóstatas, son falsos maestros, pero están en medio nuestro. Esas personas, al ser apóstatas, al ser herejes, al ser falsos maestros, son anticristos. Y al ser anticristos, te opones a Cristo. Y por lo tanto, rechazas o das la espalda al ofrecimiento de la salvación. Te estás poniendo en un terreno peligroso. En otras palabras, el hereje
el falso maestro está en vías de ofender al Espíritu Santo. Si el hereje continúa en su herejía, está en serio riesgo de cometer el pecado imperdonable si continúa en esa postura. Porque resulta que va a llegar un juicio, va a llegar el análisis, va a llegar la evaluación a su vida, o lo que nosotros conocemos como el juicio de los vivos. Y si el juicio de los vivos le toca a esa persona y la encuentra sosteniendo una herejía, esa persona será destruida, será dejada. Uno será tomado, uno será dejado. Será dejado. Será hallado falto. Por eso que Pedro dice acá, introducirán encubiertamente herejías destructivas, o como dice la versión de Jerusalén, herejías perniciosas. Es decir, son enseñanzas o posturas dañinas. No dañinas físicamente, dañinas espiritualmente, porque pueden significar tu perdición. Por eso que Pedro le dice herejías destructivas. Ahora, ¿esto de destructiva le trae a la memoria algún texto que estuvimos analizando hace poco? ¿Se acuerdan que analizamos eso de que vendrán sobre ellos destrucción repentina? ¿Se acuerdan que hablamos de sorprendido como ladrón en la noche? Que vendrá, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Bueno, ¿sobre quiénes va a caer la destrucción? Sobre los herejes. Sobre ellos va a venir la destrucción repentina. ¿Cuándo? Cuando su nombre pase en el juicio de los vivos. Por eso que es peligroso entrar en estas discusiones y en entusiasmarse con estas sectas que están dando vuelta por ahí. Por eso que ahora entienden por qué yo les digo a las sectas del sostén propio, a la gran mayoría, sectas destructivas del sostén propio. Ahora entienden por qué, si no es porque yo sea pesado, no porque yo quiera desacreditarlos. No. Estoy hablando con base. De hecho, ninguno de esos quiere un debate conmigo por cámara. Ninguno se atreve, ninguno tiene los pantalones de enfrentarme en un debate. Ninguno. Y yo he llamado personalmente al demente que tiene aviones, lo he llamado al teléfono y me ha colgado. Al demente senil que tiene aviones, lo he llamado por teléfono y me ha colgado. No se atreven. ¿Qué es más fácil? Desacreditarte por internet, decir que eres esto otro, pero no enfrentarte con esto. Porque se les echa a perder el negocio. Porque tienen miles de imbéciles que los financian. No se van a arriesgar a enfrentarse con uno que los desenmascare. ¿Ok? Así que cuando dice que encubiertamente herejías destructoras, hace referencia al fin que tendrán los herejes y persisten en sus fábulas. Y dice que aún llegarán al extremo de negar al Señor que los rescató, es decir, transformarse en anticristos, opositores a Cristo. Todo lo que atacan la Trinidad bíblica están atacando a la persona de Jesús, que es Dios. Son anticristo, antideidad, antidios. Negarán al Señor que los rescató. Y por eso que dice destructora, herejía destructora. ¿Por qué? Porque atraerán sobre sí mismos, es decir, habrá una retribución, destrucción repentina. Noten, repentina. Igual de los que el ladrón en la noche. Destrucción repentina. ¿Se dan cuenta? Los herejes, los falsos maestros y los falsos profetas, si continúan en sus fábulas, terminarán en destrucción repentina, es decir, serán hallados faltos en el día del juicio de los vivos. Eso sucederá. Versículo 2. Y el apóstol Pedro comienza a describir un poquito
los resultados de la acción de estos falsos maestros y falsos profetas. ¿Qué pasará con aquellos que siguen a estos falsos maestros? Con todo eso que le dan like y le mandan los diezmos para allá a los falsos maestros, ¿qué pasará con esta gente? Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Eso de disoluciones quiere decir desenfreno. Los herejes no tienen límite, no tienen freno, están desenfrenados, practican un libertinaje, pero no libertinaje desde el punto de vista moral, que ciertamente lo puede practicar. Seguramente más de alguno debe tener algún... Ahí no me puedo meter, yo no conozco su vida íntima, pero disolución quiere decir de que no tienen parámetro, no tienen límite, no tienen moral. Si les sirve económicamente decir que Cristo viene el 2040, lo van a decir, porque eso les reporta éxito, popularidad, like, diezmo, ofrenda. Entonces, si hay que decir cada disparate todos los años, lo vamos a decir. ¿Ok? Porque eso nos sirve. Sus disoluciones. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, es decir, por causa del testimonio que están dando estos falsos maestros y sus seguidores, ¿no es cierto? Porque había veces, yo cuando veo por redes sociales a hermanos que ponen en sus fotos de perfil con mucho orgullo, ellos realmente se creen y ponen Cristo viene y ponen abajo 2031. Oiga, y lo ponen con orgullo, o sea, no se avergüenzan. No se dan cuenta que están haciendo el ridículo. Otros ponen letras hebreas, Yahshua y... O sea, no se dan cuenta. Bueno, acá dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, es decir, por culpa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ¿ustedes creen que estos criminales espirituales de redes sociales que pongan fecha, que andan con el Yahshua y toda esta cosa, ¿ustedes creen que están dando gloria a Dios con eso? ¿Ustedes creen que le están haciendo un favor al Evangelio? ¿Esta gentuza mediocre? ¿Ustedes creen que esta gente está iluminando el mundo? ¿Usted cree que esta gente está realmente llevando la luz al planeta? Acá el apóstol Pedro dice que el camino de la verdad será blasfemado. Acá la palabra blasfemar tiene que ver con insulto, pero en este contexto tiene que ver con desacreditar. Esta gentuza lo que hace es desacreditar el Evangelio, porque una persona incrédula que está en busca de salvación y ve a estos enfermos mentales hablando del 2031, que Yahshua y que no sé qué cosa, oiga, eso es una locura. Y que el juicio de los vivos ya empezó, y que no sé qué, que tuve un sueño, y que el sueño, y la otra satánica de Dominicana lloriqueando, que vio sueños y visiones, y no sé qué, y el otro por allá. Y ¡qué locura! No hay parámetros claros. Mire, ¿cuántas personas hay acá en YouTube? Hay 6 personas escuchándome. En Facebook hay 6 personas escuchándome. Usted va al canal de los Yahshua y hay miles escuchando. Usted va al canal de los 2031, miles escuchando. Y viajan a avión a todas partes, y van a hoteles, y lo invitan de todos los países,
Y todas las sectas usted propio los invitan a dar conferencias y tienen recursos para comprar cámaras, comprar teléfonos, comprar todo lo que necesitan para trabajar, todo enseñando enseñando mentiras. Y los imbéciles apoyando. Pero yo estoy esperando, escuchen bien esto lo que voy a decir, ¿eh? Yo estoy esperando a uno de toda esta realea de pelafustanes, estoy esperando a uno que me muestre que este servidor predica falsa doctrina. Estoy esperando a uno que bíblicamente me muestre, así como son buenos para hacer videos de que yo soy jesuita, ladrón, no sé qué cosa, adúltero, y me han dicho de todo. Bueno, yo estoy esperando a uno que diga algo coherente, algo inteligente, y me diga, hermano Walter, usted tiene una falsa doctrina. Mire, acá está. Ni uno, en 25 años, ni uno ha tenido los pantalones y las faldas bien puestas para decirme, hermano Walter, aquí está su falsa doctrina, mire, escrito está. Ni uno. Pero yo sí puedo demostrarle textos bíblicos diciendo que está en la mentira. Yo sí puedo. Por eso no me enfrentan. Por eso les llamo delincuentes espirituales, criminales espirituales. Ni. Farándula. Parlanchines del tercer ángel. Artistas de la neutralidad. Es más fácil desacreditarte, es más fácil decir, no sé, no, que no tiene amor, que es jesuita. ¿Cierto? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Cuáles son los motivos que impulsan a los herejes? ¿Cuáles son los motivos? Porque partamos de la base que el hereje no está bajo la influencia del Espíritu Santo, está bajo la influencia de un espíritu inmundo. Por lo tanto, su mente no está clara. ¿Vale? El versículo 3 dice que por avaricia harán mercadería de vosotros. Bueno, primero habla del motivo, que es por avaricia, y la avaricia es un fruto de la carne. La avaricia es una condición contraria a los principios de la ley de Dios. Así es, Mónica. De ahí voy a leer los comentarios, ¿ya? De ahí lo voy a leer. La avaricia es una condición contraria a la ley de Dios. El hereje es un violador de la ley. Vive en contradicción con la ley. Hermanos, ¿cuál fue el problema de Judas? ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿Cuál fue el problema de Zafira y... ¿cómo se llama? Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Léanlo después en Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola, no se te quedará a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué le pasó a Judas? Bueno, el apóstol Pedro dice acá que los herejes, los falsos maestros, los falsos profetas, los anticristos, dice que por avaricia, dice acá, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué es hacer mercadería de vosotros? Cuando dice vosotros, está hablando de los imbéciles que apoyan a los herejes, que les pagan pasaje, que los invitan, que les mandan los diezmos, que no sé qué, que esto otro, ¿no es cierto? Esos que apoyan a los herejes están siendo mercadería, o sea, están siendo usados por el hereje. Es más, están siendo usados por el diablo, porque el diablo usa a los imbéciles para financiar la herejía. Así como la verdad también necesita recursos para ser difundida, la herejía también necesita recursos para ser difundida. Y así hay un montón de ingenuos que apoyan a herejes para que difundan la herejía. Hay un ejemplo de esto. Yo voy a decir algo acá ahora. Bueno, están comentando ahí, pero de ahí voy a leer los comentarios, ¿ya, chiquillos? De ahí lo voy a leer. Hay un sujeto chileno que su nombre empieza con M y su apellido con P, ¿ya? Que es medio como judío, mesiánico, y ha puesto fecha para la segunda venida de Cristo basado en la fiesta judía. Dice que es ministro, dice que es médico misionero, es de todo. Bueno, este sujeto dice que el Espíritu Santo no es persona, aparte de poner fecha para la segunda venida de Cristo. Tiene otras herejías, se cree medio judío. Bueno, ahora se ha suavizado un poco porque ha visto que la gente se ha dado cuenta. Pero ahí sigue engañando y tiene como 7 Facebook y qué sé yo. Y la gente lo apoya. Y lo ha apoyado y ha tenido tanto apoyo económico que se ha comprado maquinaria para imprimir libros. Y vende y regala los libros, imprime libros de Helena y imprime libros propios donde difunde su herejía. Ese es un ejemplo de cómo la gente apoya económicamente a falsos maestros para que difundan herejía. Hay otro en Argentina, de nombre Emanuel, que tiene un Facebook, una página que se llama Infonom, hereje, judaizante, y la gente lo apoya económicamente y está imprimiendo libros para difundir su herejía. Y la gente lo apoya. En España hay un sujeto que se autoproclama pastor, de origen venezolano, que tiene un canal por ahí, creo que se llama Antorcha Profética. Muy sabiondo él, muy sensacionalista, siempre con lo último. Enseña que el Espíritu Santo no es persona. Ataca la naturaleza de Cristo. Y ahí están los imbéciles apoyándolo en España. Huyó de su país por el problema que hay en Venezuela, se fue a España y allá lo están sosteniendo,
y los hermanos lo apoyan con su diezmo y el sujeto este difunde su herejía por YouTube, por todas partes. Y ahí está. La gente apoyándolo y vive como rey. No tiene problema de alquiler, no le cortan internet, no le cortan la luz y el agua. Vive bien, difundiendo herejía. En España, otra secta llamada El Gran Engaño, dirigida por dos hermanos españoles. Ahí está, miles de imbéciles siguiéndolo, financiándole económicamente para que viaje a Israel, para que viaje no sé qué, en busca del arca, y que Ron Wyatt, y que no sé qué, y que el 2031, y ahí está, miles de dólares apoyándolo a ese falso maestro. Otro, en Bolivia, que tiene aviones, le dicen tío, ya ha anunciado 3 falsas profecías que no se han cumplido. Y ahí están los imbéciles, lo siguen apoyando, lo siguen siguiendo. Hay otro, creo que está en Estados Unidos, de apellido Enamorado, hablando una herejía sobre el tema del matrimonio. Ahí lo siguen y lo apoyan. Y los hermanitos enviando los diezmos para allá, para que compre imprenta, para que compre esto y compre todo, difundiendo herejía. A ellos no le dicen jesuitas, ¿no es cierto? A ellos no le dicen jesuitas, no le dicen ladrones, no le dicen adúlteros, no le dicen nada de eso. A ellos no le dicen nada de eso, ¿no es cierto? Pero enseñan herejía. ¿Se dan cuenta de la idiotez que está dominando en la iglesia? Hay una imbecilidad institucionalizada. Segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, es decir, traficarán con nosotros, nos usarán, harán negocio. ¿Ok? Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación o destrucción. Esa palabra de condenación dice relación con una sentencia, con un veredicto, y eso dice relación automáticamente con el juicio de los vivos. Si estas personas continúan en esa labor, serán halladas faltas en el juicio de los vivos. Todos estos que acabo de mencionar, por más respetables que se vean, si no están conforme a la palabra, son anticristos, aunque los sigan miles, aunque sean simpaticones, aunque sean tiernos, aunque se vean bonitos, son herejes, son falsos maestros, son falsos profetas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¡Wow! Dios nos libre de estar en los pantalones de estos sujetos. Ya ha pasado 1:20, vamos a dejarlo hasta acá. Es el tiempo en que, porque ya más largo el video, los hermanos no ven videos tan largos. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Queda pendiente Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 en adelante, porque este capítulo es bastante extenso y hay tanto que decir, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en media horita, 30 minutos más. ¿Ah? Y vamos a seguir con el versículo 4 hasta donde alcancemos, ¿ya? Pausa comercial, 30 minutos y vuelvo con la transmisión. ¿Les parece?
¿Ok? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que nos has dado de conversación, de compartir, de análisis, de ágape fraternal entre todos nosotros. Gracias por las almas preciosas que se han conectado y han podido compartir una tarde de análisis y de comentarios. Padre, gracias por la persona del Espíritu Santo que nos ayuda y nos acompaña en esta travesía y en esta aventura de conocimiento. Bendice de manera especial a todos aquellos que han estado presentes y aquellos que escucharán esta transmisión. Bendícelos en su vida y ayúdalos en todos los problemas que estén pasando en su vida. Problemas del matrimonio, familiares, filiales, laborales, de salud. Ayúdanos, Señor, restáuranos para ser tus atalayas, tus verdaderos maestros de la verdad. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos reunirnos en 30 minutos más para continuar comentando y analizando tu palabra. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar en 30 minutitos más. Yo los invito a que se conecten, hagan una pausa, se tomen una hierbita. Yo voy a hacer un yuyito ahora y vuelvo en media hora más para continuar con los falsos maestros y su destino. ¿Ok? Vamos entonces media horita más. Que Dios les bendiga.